Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de vosotros, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy os declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar os he proclamado todo el propósito de Dios. Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aun de entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Por tanto, estad alerta. Recordad que el día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora os encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Vosotros mismos sabéis bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaron y lo besaban. Lo que más les entristecía era la declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Pues como he estado diciendo, estamos celebrando el Día de las Misiones y como ya he explicado, pues es un día para presentar lo que es, por ejemplo, el Departamento de Evangelización y Misiones, como veremos un poquito más tarde, algunos proyectos que están llevando a cabo y orar por ellos y en la medida que podemos, pues colaborar económicamente con ellos. Pero el objetivo también de este día no solamente es que nos demos cuenta de lo que está haciendo el Departamento de Evangelización y Misiones, sino motivar a las iglesias locales también a ser misioneros, a hacer misión. Porque el problema es que muchas veces cuando leemos partes de la Biblia, como el libro de Hechos, o incluso algunos libros acerca de cuando la iglesia estaba creciendo mucho, llegamos a la conclusión de que eso es cosa del pasado. Ya no podemos hacer eso. Las cosas han cambiado. Llegamos a la conclusión de que quizás nosotros estamos viviendo en el peor de las épocas. Los grandes crecimientos de la iglesia ya no van a ocurrir. Pues el objetivo de este estudio es mostrar que cuando la iglesia, podemos decir que creció lo máximo, que lo vemos en el libro de Hechos, la sociedad no era mejor que nuestra sociedad. Incluso, como vamos a ver, era mucho peor en algunos aspectos. Y lo que también vamos a ver es que el Señor no usa grandes seres espirituales, no, usa hombres y mujeres con sus fallos, con sus defectos. Pero si tienen ese mismo amor para la obra del Señor y el Señor mismo, entienden cuál es nuestro trabajo. Incluso con nuestros defectos, el Señor puede hacer grandes cosas si ponemos la obra en sus manos. Ahora, si os preguntara quién es el evangelista por excelencia de la Biblia, la mayoría diríais el apóstol Pablo. Ese es el que nos viene a la mente, ¿vale? Si vamos a decir, oye, ¿quién es el evangelista por excelencia? Diríamos Pablo, seguramente. Y las palabras que hemos leído en nuestro texto, en Hechos capítulo 20, Pablo las dice al final de su tercer viaje misionero. Si leemos Hechos, en este momento Pablo lleva más o menos unos 10 años viajando por lo que es Oriente Medio y partes de Europa, predicando el Evangelio, el mensaje de la salvación y fundando iglesias. Pero vemos que en este discurso que Pablo está intuyendo que las cosas quizás a partir de aquí van a cambiar.
que quizás eso de estar viajando todo el rato, quizás vaya a cambiar. Miremos el versículo 22 de nuestro texto. Tened ahora en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que ahí me espera. Parece ser que intuía que las cosas iban a cambiar. Y si vemos el versículo 25, lo vemos aún más. Ahora sé que ninguno de vosotros, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Parece que él tenía la sensación de que muchas de las personas con las que él había estado trabajando, predicando y hablando con ellos, no les iba a volver a ver. Intuye que las cosas van a acabar. O van a cambiar, mejor dicho. Entonces, como he dicho, este capítulo 20 es al final del tercer viaje misionero, y como Pablo no está seguro de lo que va a pasar en el futuro, se reúne con los líderes de una de las iglesias que había fundado, la iglesia de Éfeso, y habla con ellos y les da unos consejos por si él no vuelve a verlos. Y no vamos a mirar todo el texto esta mañana, porque no nos daría tiempo. Lo que quiero hacer es centrarme con la ayuda del Señor en la primera parte, en algunos de los primeros versículos, que no son tanto los consejos que el apóstol Pablo da a la iglesia, sino las características de su ministerio, del trabajo que el Señor le había dado hasta este momento. Y he cambiado, no va a ser un mensaje de 3 puntos hoy, ¿vale? Hay 5 características que vamos a ver y luego vamos a concluir con la motivación que le hizo a Pablo continuar trabajando a pesar de las dificultades. Pero en primer lugar vamos a mirar 5 características del ministerio del apóstol Pablo, y no digo que sean las únicas 5 características, no digo que sean las características exhaustivas, pero creo que son características importantes que tendría que haber en nuestra vida, en nuestra iglesia, para tener más efecto, o que el Señor tenga más efecto sobre esta sociedad a través nuestro. La primera característica que vemos en el trabajo de Pablo es su humildad. Versículo 19. He servido al Señor con toda humildad. Y si miramos la vida del apóstol Pablo, vemos constantemente su humildad. Constantemente. Al preparar el mensaje, este punto podría haber acabado siendo todo el mensaje. Pero para poner un ejemplo, y los que me estáis siguiendo los estudios del viernes de 1 de Corintios, no hace mucho estudiamos 1 de Corintios 15, 19. Pablo, hablando de sí mismo, dice: admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Y eso es un ejemplo que vemos de la humildad de Pablo. Pero para no extenderme en esta primera característica, solo quiero resaltar 2 cosas donde se ven claramente la humildad del apóstol Pablo en su trabajo. En primer lugar, y esto también lo veremos al final en las conclusiones, en su relación con el Señor. El trabajo del apóstol Pablo siempre fue guiado por el Señor. El Señor es el jefe de la obra. Y Pablo eso lo tiene claro constantemente. Vamos a leer Hechos 16. He compartido este ejemplo con vosotros en otro momento, pero a mí me ayuda mucho. Hechos 16, los versículos del 6 al 10. Y estos versículos hablan del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo, antes de salir en su segundo viaje misionero, tiene planeado ir a lo que hoy en día conocemos como Turquía. Eso es lo que había planeado, ¿vale? Mi plan es ir a Turquía y predicar el evangelio ahí. Y miremos lo que dice en el versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, que está en Turquía, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. El sur de lo que nosotros conocemos como Turquía es la provincia de Asia. Y él tenía la intención de ir ahí, pero no se le permite. No sabemos por qué, pero el Señor no se lo permite, ¿vale? Entonces, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia. Bitinia está al norte de Turquía. Oye, si no podemos bajar al sur, voy a ir al norte. Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. No pueden ir al sur, no puede ir al norte,
Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Troas es un problema porque ese es el final de Turquía. Ya está en la costa. Ya después de Troas hay mar. ¿Qué pasa? Mi plan era predicar en Turquía y no se me ha permitido. Versículo 9. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Los macedonios eran en el siguiente país. Turquía, después si cruzas el mar llegas a Grecia. Macedonia es el norte de Grecia. Y tiene esa visión, y lo que me encanta de Pablo, y como lo redacta aquí Lucas en Hechos, es enseguida. No hay un momento, Señor, no sé si te habías dado cuenta, Señor, pero aquí yo llevo planeando este viaje misionero en Turquía desde hace meses y lo siento, aquí no lo vamos a cambiar. No, enseguida, la obra es de Dios. Si Dios me dice que vaya a Macedonia, aunque mis planes eran otros, yo voy a Macedonia enseguida. Vemos eso constantemente en el apóstol Pablo. Pero no solamente vemos la humildad del apóstol Pablo para con el Señor, lo vemos para con a los que predicaba. Pablo siempre ponía el bien de los demás antes que el suyo en el ministerio. Y volvemos otra vez a 1 Corintios. Ya tenemos, los que habéis estado siguiendo los estudios, quizás tenemos que volver un poquito, hace 2 años quizás que estudiamos este capítulo. Pero en 1 Corintios 9, Pablo, no lo vamos a leer todo ahora obviamente, Pablo habla de sus derechos que él tiene como apóstol. Y deja claro, por ejemplo, que él como apóstol tiene derecho a que si está trabajando en la iglesia, que le mantengan, que le paguen. Pero deja claro que no lo ha hecho por el bien del evangelio, del bien del mensaje, por el bien de los corintios, porque no quería que nadie le pudiese acusar de decir: este Pablo es un aprovechado que está trabajando, está predicando por dinero. Entonces, para que nadie le acusara de eso, dice: no voy a cobrar de vosotros. Y 1 Corintios 9 y el versículo 15 dice: pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Pablo, si veía que era mejor renunciar a algo que le pertenecía, lo hacía por el bien de los demás. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos como cristianos es: ¿somos humildes en nuestro servicio? ¿Somos humildes como Pablo con el Señor, cuando el Señor le dijo: Pablo, te has equivocado? O mejor dicho, este no es mi plan. ¿Estamos dispuestos a decir: vale, Señor, ¿cuál es tu plan? Y voy enseguida. O seguimos diciendo: no sé, Señor, pero es que hicimos una reunión de iglesia, el grupo de evangelización se ha reunido y pensamos que esta es la mejor manera. ¿Entendemos que nosotros sencillamente somos los siervos y que la obra es de Dios? Porque muchas veces eso nos olvidamos. Y en segundo lugar, ¿estamos sirviendo al Señor humildemente para el bien de los demás, los hermanos de la iglesia, esta sociedad? ¿O estamos sirviendo para nuestro propio beneficio? Siempre estamos pensando: esto es lo que me va mejor a mí, así que lo vamos a hacer de esta manera, porque a mí personalmente me va mejor. No. Hemos de sacrificar lo que nos toca por derecho, por amor a los hermanos, por amor a esta sociedad. Si no tenemos esa humildad y comenzamos a pensarnos, como vemos más adelante, que nosotros somos más que Dios y este mundo está aquí para que yo sea el protagonista número 1, no vamos a tener efecto. Quizás debemos pensar como iglesia occidental en el siglo XXI, si el poco efecto que estamos teniendo es porque nosotros le estamos diciendo a Dios lo que hay que hacer y estamos pensando solamente en nosotros mismos. Segunda característica. No solamente ha servido como humildad, sino en el versículo 19 dice: con toda humildad y con lágrimas. Pablo tuvo lágrimas en su ministerio. Y muchas veces cuando hablamos o leemos acerca de las lágrimas, decimos: claro, es que Pablo sufrió mucho. Pablo sufrió mucho y lo vamos a ver, ¿vale? Y es verdad. Cuando te están pegando azotes,
me imagino que eso puede crear lágrimas, ¿vale? Pero Pablo tuvo lágrimas por muchas otras razones. Y solo quiero resaltar una de esas razones. Porque muchas veces malentendemos a Pablo. Pablo era una persona muy emocional. Algunas veces cuando leemos sus cartas más teológicas pensamos que era un teólogo frío. No. Pablo era una persona que sufrió mucho. Vamos a poner un ejemplo. Hechos capítulo 17 y el versículo 16. Pablo aquí nuevamente está en su segundo viaje misionero y está en la ciudad de Atenas. Y su plan no era evangelizar en Atenas, estaba ahí de paso esperando que llegaran unos compañeros para que pudiese continuar al sur de Grecia. Pero mira lo que dice, Hechos 17, el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Le afectó, le dolió en el alma. También vemos en Romanos capítulo 10 y el versículo 1, el dolor que tenía porque su pueblo, los judíos, no habían aceptado a Jesús como el Mesías, su Salvador. Romanos 10:1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Incluso hay un momento que dice, ojalá yo fuera condenado si eso significa que mis hermanos fueran salvos. Uno de los grandes problemas de la iglesia moderna es que somos como la iglesia de la Odisea. ¿Os acordáis la iglesia de la Odisea? No, ni frío ni caliente, ni fu ni fa. Yo creo esto y si tú quieres creer lo otro, eso ya es cosa tuya. No tenemos esas lágrimas. Preguntémonos, cuando miramos la sociedad, ¿vemos un mundo que está rechazando a Dios? Que están siguiendo el ídolo de sigue tu corazón, tu poder, tu trabajo, lo que sea. Estamos llorando, de, bueno, yo he encontrado camino, los demás, bueno, ya lo encontrarán. ¿Estamos llorando? Estamos llorando y orando por esas personas cercanas, como en el caso de Pablo los judíos, que no conocen al Señor y bueno, basta, cada uno. Nos faltan lágrimas, nos faltan esas lágrimas. No estamos sufriendo como sufrió Pablo. Esas lágrimas le motivaban. Como le afectaba tanto, dijo, no me puedo callar. En Hechos, en Atenas, él no iba a predicar, pero dijo, no me puedo quedar callado. Esta gente están viviendo en el error y van a estar separados de Dios por toda la eternidad. ¿Cómo me voy a callar? ¿Por qué nosotros no hablamos? Porque nos faltan lágrimas. Yo he encontrado la solución y los demás ya se espabilarán. ¿Dónde están las lágrimas en la iglesia moderna? Tercera característica, humildad, lágrimas. Y en las pruebas, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas. Si miramos la vida de Pablo, vemos que desde que se convierte, su vida corre peligro, sufre persecución. Pero cuando ya comienza sus viajes misioneros, ya vemos que es una constante. Y podríamos leer muchas cosas, pero solo voy a leer unos versículos que conocemos en 2 de Corintios, capítulo 11, y los versículos del 23 al 28, que Pablo hace un resumen de lo que ha padecido, sufrido en sus viajes. Versículo 4. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por las iglesias. Decimos, hoy, ¿qué sociedad nos ha tocado vivir la iglesia moderna, occidente del siglo XXI? Lo siento.
ahí hay pruebas. Ahí hay persecución. Vi un vídeo esta semana que me hizo mucha gracia. Esto era en Estados Unidos, y un hombre fue a casa de su hermana, una casa nueva, y dijo, entró, y hay un versículo ahí en la entrada de la casa, que no es malo, pero decía, Dios me sostiene en las persecuciones. Y miró la casa, una de esas casas bonitas americanas, 2 coches afuera, 4 habitaciones, todo limpio. Imaginaros esas casas perfectas. Y dice, ¿de qué persecución está librado? Porque, ¿qué? ¿El Netflix no funciona? ¿El internet va lento? ¿El coche no arranca como tú quieres? ¿De qué persecuciones estás hablando? Y dijo, creo que cuando el salmista puso ese salmo no estaba pensando, no estaba viviendo en la misma situación que tú. Y me hizo pensar, ¡hoy qué sociedad más dura me ha tocado vivir! ¿De verdad pensamos que estamos viviendo peor que Pablo? Por favor, alzad la mano, puede ser que alguien, pero ¿alguien ha recibido 39 azotes aquí, en España? Creo que no. Sé que en países hay persecución y persecución severa. Pero la Iglesia en Occidente nos estamos levantando ahora y diciendo, es que qué mal va la sociedad, es que cómo están persiguiendo a la Iglesia. Y dijo un pastor una vez, y con esto estoy totalmente de acuerdo, la Iglesia occidental, cuando se levanta y se queja, no se está quejando, no está intentando proteger a la Iglesia. Está intentando proteger esa vida cómoda que hemos tenido durante los últimos 40 años. ¡Uy, qué mal, qué mal, qué mal! Pero, ¿de verdad quieres proteger a la Iglesia de la persecución? ¿O quieres seguir viviendo de esa forma tranquila que el Señor nos ha permitido durante los últimos 40, 50 años? Y con todos mis respetos, la Iglesia en Occidente ha malgastado. Es hora de reconocer que la predicación va a traer problemas. Y es una realidad de la historia de la Iglesia, que muchas veces la Iglesia ha crecido más cuando ha habido persecución. Y pongo un ejemplo en nuestro país. Probablemente la época de más crecimiento de personas que se convertían al Evangelio, no estoy diciendo hay muchas iglesias ahora porque recibimos muchas personas de otros países que ya vienen como evangélicos. Pero la época probablemente que más se creció la Iglesia en España fue en los años 60. Mirando la historia, estábamos dominados por un gobierno dictatorial que no permitía. Y hay gente aquí que se acordará de personas que fueron encarcelados sencillamente por repartir unos folletos. ¿Qué ha pasado desde el año 75 con la Iglesia? Cuarta característica. Pablo no dudó en enseñar lo que era provechoso. Versículo 20. Vosotros sabéis que no he vacilado en predicaros todo lo que os fuera de provecho. Pablo dice que enseña lo provechoso. ¿Pero qué es lo provechoso? Pues el mensaje de la salvación. Ese es el centro del mensaje del apóstol Pablo constantemente. Uno de mis versículos favoritos, Romanos 16. Verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, el centro de su mensaje, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también los gentiles. Pablo predicó constantemente el mensaje de la salvación. Y el mensaje no ha cambiado. Porque Pablo podría haber tenido más éxito si hubiese cambiado su mensaje. ¿Os acordáis lo que hemos estado estudiando Corintios? A principio de Corintios Pablo dice, es que el mensaje que yo traigo no le hace gracia ni a los judíos ni a los gentiles. Si predicara otro mensaje, quizás los judíos lo aceptarían. O si predicara otro tipo de mensaje, quizás los no judíos lo aceptaron. Pero dije, no puedo. Tengo que predicar lo que está aquí. Todo lo que está aquí, sin aguarlo ni cambiarlo, aunque no sea popular hoy en día. Gálatas 1:10.
Pablo nuevamente dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Pensáis que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. El mensaje es el que es. No es nuestro mensaje, es de Dios. Hemos de proclamar el mensaje completo. Esto no significa que seamos bordes ni abusones, pero tampoco podemos ir al otro extremo y decir, bueno, esta parte lo vamos a dejar de lado, porque eso no es popular. No, se predica todo lo que es el mensaje. Y es extraño que en Occidente, donde mucho se ha aguado el mensaje en los últimos años para que sea más aceptable, las iglesias no están creciendo. Mientras que en otras partes del mundo, donde no se ha aguado el mensaje, las iglesias están creciendo. Y como digo, esto no significa que no podemos hablar de temas como hablamos la semana pasada. Hablamos de la depresión. Podemos hablar de eso, pero siempre apuntando a que la solución es Cristo. Sí, como vimos, las terapias, los medicamentos, otras cosas, nos pueden ayudar y debemos acudir a los especialistas si es necesario. Pero ese vacío de ánimo que tenemos todos los seres humanos, en mayor o menor medida, solo lo soluciona Cristo. Nuestro mensaje siempre debe apuntar a que la solución no es ni la filosofía, ni la política, ni ninguna sabiduría humana, sino es Cristo. Y la quinta característica es que sirvió públicamente y a todos. Versículo 20 final y 21. Os he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Nuestro ministerio debería ser público y a todos. Pablo dice en Romanos 1:14, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Público. Y lo siento, hermanos, público no significa en la iglesia. Podemos predicar en la iglesia y tener las puertas abiertas, pero no nos centremos solamente aquí. Salgamos a las calles, a nuestros trabajos, a nuestro... En esto estábamos hablando de preparados para servir ayer. Un momento, si no hago esto en la iglesia, pero lo puedo hacer en mi trabajo, ¿eso es correcto? Es que si no eres iglesia en tu trabajo, no eres iglesia el domingo tampoco. Hemos de servir públicamente en todo lugar y a todos. ¿Os acordáis cuando hablábamos del avivamiento a principio de año? Puse algunos ejemplos y pusimos el ejemplo de Jonás. Y Jonás se le dijo, vete a predicar a los de Nínive. Y Jonás dijo, a ellos no. Ellos lo que merecen es el juicio. Lo que tú tienes que hacer, Señor, es bendecirme a mí y condenarles a ellos. ¿Cuántas veces somos iguales? No, esta sociedad qué mal que está. Venga, vamos a cerrarnos en nuestras iglesias, cerrar las puertas, protegernos y esperar a que el Señor juzgue. No, ese no. El Señor no dijo, esperad aquí hasta que yo vuelva y os rescataré y el mundo. No, dijo, id a las naciones. Id a las naciones. A todos, allá donde el Señor nos envíe. Entonces ya hemos visto esas 5 características. Humildad, lágrimas, sufrimiento, enseñando lo provechoso y servir públicamente y a todos. ¿Estamos haciendo eso como iglesia? Pero a modo de conclusión, vamos a ver la motivación de Pablo, porque hemos dicho que era duro lo que estaba haciendo. Llevaba 10 años viajando, cansado, siendo perseguido, jugándose la vida. Y como hemos leído, las cosas no iban a mejorar. Incluso todo lo contrario. ¿Qué le mantenía motivado? Versículo 22. Hechos 20, nuestro capítulo, versículo 22. Tened en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y hay 2 cosas, uno que se ve en estos versículos y otro que vemos en otras partes de los escritos de Pablo, que demuestran lo que le mantenía
hacia adelante a pesar de todas estas dificultades. Y la primera es que él, y volvemos a la primera característica, la humildad, sabía que era siervo. Literalmente significa esclavo. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor por mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Pablo tenía claro que era un siervo, un esclavo de Dios. Lo hemos leído en el versículo 19 también de nuestro texto. He servido al Señor con toda humildad. Y lo hizo durante toda su vida a pesar de las dificultades. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 6, Pablo ya está acabando su vida aquí. Le quedan semanas, como muchos meses de vida, y él lo sabe. Y dice lo siguiente, segunda de Timoteo 4, 6, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan esperado su venida. ¿Entendemos que somos siervos de Dios? Y creo que no. Porque la iglesia moderna ha invertido. Usamos a Dios como el genio de la lámpara, un ser poderoso que va a cumplir mis deseos. Y lo siento, mis oraciones y las que escucho pues son eso, una lista de Señor, dame esto, ayuda en esta situación, quiero este trabajo, quiero esta esposo o esposa, quiero esto, quiero lo otro. Una lista de cosas que pedimos al Señor y al Señor no le importa, nos ama. Pero si nuestras oraciones son un listado constante de cosas para mí, hemos invertido el orden de la relación. Hemos convertido a Dios en nuestro siervo. Dios, tú estás aquí para bendecirme a mí. Y por eso no estamos evangelizando, porque eso es difícil. No estamos teniendo efecto sobre la sociedad, porque no entendemos que nuestro objetivo es servir a Dios. Y en este caso, servir a Dios, proclamando el mensaje de la salvación. Pablo lo tenía claro. Su razón de ser era servir a Dios. Su razón de ser era cumplir ese trabajo. Creo que muchas veces nosotros no tenemos eso claro. Pero hay una segunda característica que quizás no se ve tanto en estos versículos, pero se ve en otras partes de escritos de Pablo. El amor que tenía para con el Señor. No sencillamente se veía como un esclavo, sino su Señor, Dios no solamente era su Señor, sino alguien a quien amaba profundamente. Y si no amaba profundamente, no se entenderían los siguientes versículos. Filipenses 1, 21 al 24. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo presenta para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por vuestro bien es preferible que yo permanezca en este mundo. Pablo está diciendo, yo quiero partir, quiero estar con el Señor. Está hablando como unos novios. Yo quiero pasar tiempo. Quiero pasar tiempo con esa persona con la que amo. Su deseo es estar con el Señor porque ama estar con el Señor. Dice, pero en este momento el Señor tiene otro trabajo para mí, que es estar con vosotros. Pero nosotros tenemos ese amor de decir, Señor, mi deseo último es estar contigo. Como dije la semana pasada, un pastor que me gusta mucho, Timothy Keller, murió. Una de sus últimas palabras era, estoy preparado para ver a mi Dios, estar con Jesús. ¿Nosotros podemos decir lo mismo? El problema, y por eso nos cansamos, nos rendimos, es que nuestra actitud es como otra iglesia que el Señor tiene que llamar su atención en Apocalipsis. Apocalipsis 2 y el versículo 2 dice, conozco tus obras, está hablando de la iglesia de Éfeso, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son.
y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¡Qué iglesia! Ojalá fuéramos nosotros así. Pero ¿qué dice? Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Hay una canción antigua, bueno, no tan antigua, de los años 70. Ya noto que tengo una edad. Lo canta Barbra Streisand y Neil Diamond. Y es una canción muy triste, porque están haciendo un dueto y ella dice, tú ya no me traes flores. Y él contesta, ya, pero tú no me dices ya que me amas. Y toda la canción es sobre cómo eran cuando eran novios y recién casados y cómo son ahora pasado el tiempo. ¿Estamos nosotros igual así con el Señor? El Señor me está diciendo, Michael, ya no me traes flores. Ya no me dices que me quieres. Cumples por cumplir. Pues si cumplimos por cumplir, nos rendiremos. Hay otros versículos que quiero compartir. Lucas capítulo 10 y el versículo 17. Y estamos hablando ahora específicamente de las misiones. Estos versículos muestran a 72 personas que el Señor había enviado en un viaje misionero. Y mira cómo vuelven. Lucas 10, 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Vaya exitazo de viaje misionero. Es que, Señor, impresionante. Y ojalá nosotros también, ojalá saliéramos a la calle y todo el mundo se arrodillara, se arrepintiera. Bueno, qué bonito, qué bonito. Y el Señor contesta. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada os podrá hacer daño. ¡Ay, qué bonito! Que el Señor viniese aquí y dice, Michael, sal, que nada podrá contra vosotros. Pero dice una última cosa que muchas veces pasamos por alto. Nos quedamos con esos primeros versículos. Versículo 20. Sin embargo, no os alegréis de que podáis someter a los espíritus, sino alegraros de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Lo más importante es que vais a pasar conmigo la eternidad. Eso es lo que debe motivarte. Eso es lo que debería de hacerte continuar. Y eso lo vemos en el apóstol Pablo. Qué bonito sería, y lo pensamos, estoy hablando humanamente, poder ir a la asamblea de la federación y decir, este año hemos crecido en la iglesia un 50% y el año que viene será el doble. Y nos gustaría, eso sería bonito. Pero el Señor me está diciendo, Michael, lo que crezca y deja de crecer la iglesia, eso es cosa mía. Pero lo que te tiene que motivar es tu amor para conmigo. Porque, Michael, no sé si te has dado cuenta, pero no todas las personas le dije, nada podrá contra ti. A ciertas personas, profetas del Antiguo Testamento, le dije, predica y nadie te va a hacer caso. Y la única cosa que le motivó era el amor. ¿Tenemos ese amor? Porque si no tenemos ese amor, cuando vengan las dificultades, nos vamos a rendir. Así que a conclusión, modo de conclusión, preguntémonos lo siguiente. ¿Queremos ser efectivos en el ministerio, en la misión, en predicar, en servir al Señor? ¿Tenemos humildad en el ministerio? ¿Sabemos quién es el que manda? ¿Tenemos lágrimas para esta sociedad? ¿Estamos dispuestos a sufrir las consecuencias? ¿Estamos enseñando toda la palabra del Señor? ¿Y estamos sirviendo públicamente y a todos? Pero sobre todo, esas 5 características vienen de la motivación. ¿Tenemos claro que estamos aquí para servir al Señor y que todo lo que hacemos es por amor? Porque si no, nos vamos a rendir. Y quiero acabar con una anécdota, que a mí lo escuché hace unas semanas y me ayudó a reflexionar. Es una anécdota, no es una historia real, ¿vale? Pero se cuenta la historia de un grupo de monjes hace muchos años que tenían que salir a un viaje largo, que iba a durar varios días el viaje. Iban a otro monasterio. Y salen el primer día y justo al salir de la puerta del monasterio se les aparece el Señor y dice, antes de comenzar el viaje, coged todos una piedra. Vale. Pero había uno espabilado. El Señor no ha dicho el tamaño de la piedra. Y si yo tengo que caminar todo el día con la piedra, cogió el más pequeñito.
esos que se te meten en los zapatos, ¿vale? Ya está. El Señor no ha dicho qué tamaño de piedra. Y fue caminando todo el día, muy contento de que no tenía que cargar con una piedra grande. Acabó el viaje del primer día, se sentaron y el Señor volvió a aparecer y les dijo, poned las piedras delante. Lo pusieron delante de ellos. Y el Señor convirtió cada piedra en un trozo de pan, pero del tamaño de la piedra. Pues te puedes imaginar que el espabilado acabó con una miga. Se fue a dormir enfadado y hambriento y cansado. Segundo día de viaje se levantó. Y el Señor volvió a aparecer y dice, coged una piedra. Pues el espabilado ya había aprendido. Había aprendido. Dice, a mí aquí no me pillan dos veces. Encontró la piedra más grande con la que podía cargar. Y cargó y sufrió ese día y sudó. Pero no me van a pillar otra vez. Llegó el final del día después de cargar, sudado, los brazos doloridos. Se sentó y apareció el Señor, estaban al lado de un río y dice, coge la piedra, cogió la piedra. Dice, tíralo al río, lo tiró al río. ¿Y ahora qué? Nada, siéntate. ¿Dónde está mi pan? No, hoy no hay, la piedra no se convierte en pan. Pues ya llevaba 2 días sin comer y había cargado todo el día con esa piedra. Y fue al Señor y le dijo, Señor, esto es injusto. Yo te he obedecido. Y te he obedecido. Vale, el primer día yo lo entiendo, fui un espabilado, ¿vale? Pero hoy he cargado todo el día con esa piedra. ¿Y sabes lo que el Señor le dijo? Has hecho exactamente lo mismo el primer día que el segundo día. Cargaste con una piedra pequeña el primer día porque te iba bien, porque querías sacar un provecho de no cansarte. Y el segundo día has cargado con una piedra grande no por amor ni obediencia, sino porque querías comer mucho al final del día. ¿Por qué servimos al Señor? Y ahora no estoy hablando solamente de la misión, puede ser en cualquier aspecto. Pero demasiadas veces en mi vida hay momentos que yo digo, bueno, el Señor no ha dicho el tamaño de la piedra, voy a coger el pequeñito. El Señor dice, no os dejéis de reunir. Tampoco dice cada cuándo. Una vez al mes ya está suficiente. Me va bien, estoy cumpliendo, ¿eh? Sí, estás cumpliendo para tu propio bien. Pero vamos al otro extremo también y comenzamos a hacer todo. ¿Por qué? Por el orgullo, por mi propio bien, por a ver lo que me da el Señor. Tanto con la piedra pequeña como con la piedra grande, si estamos haciendo las cosas por nuestro propio bien, vamos a acabar como el monje espabilado, hambriento y enfadado. Y por desgracia yo tengo que admitir, en mi vida espiritual, he acabado con hambre y enfadado, porque las cosas que estaba haciendo no eran por el amor al Señor, sino por mi propio beneficio. Si queremos ser efectivos y continuar en una sociedad que está rechazando cada vez más a Dios, o entendemos que lo hacemos por amor o nos vamos a cansar. Pues que el Señor nos ayude a seguir este ejemplo. Amén.